Que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Me siguieron, yo me di cuenta que me seguían, por eso no fui a mi casa y me fui para la General Paz. Yo vivía a 6 cuadras de la General Paz en una paralela a Corobara, y cuando me iba a tomar el colectivo 28 para tratar de llegar a Liniers y perderme en una zona más concurrida, me taclearon de atrás y así fue como me secuestraron. Me llevaron en el baúl de un Falcon, encapuchada con un antifaz que usaban ellos, que era un antifaz de goma espuma, y esposada y con los pies atados. Y cuando llegué a la ESMA, me dejaron en el baúl en la playa de estacionamiento y aparentemente perdieron la llave. Y estuve en varias horas ahí debajo del sol, yo pensé que me ahogaba. El que a mí me agarró y el que hablaba, el que me preguntaba directamente, vos sos Moni, me agarraba de atrás y me preguntaba por la pastilla, yo tenía una pastilla y todo, era Astiz. Cuando bajamos del auto ya me habían puesto un antifaz y la capucha, y me agarraron entre dos que prácticamente me llevaban en andas y me llevaron digamos, caminamos por un pasillo y me llevaron a lo que después supe era la sala 13, que era la sala de tortura. Y ahí, entre otras cosas que preguntaban, es dónde sería el peor lugar que a vos te gustaría estar. Y yo dije, en la ESMA, y me dijeron, estás en la ESMA, ¿no? Como parecía el chiste, ¿no? Las paredes estaban completamente forradas en tergopol. Ese tergopol estaba quemado por cigarrillos estaba marcado con muchísimas cruces esvásticas, con muchas insignias, con muchas frases, como nosotros somos Dios, como viva Hitler, viva el general Videla. En la lucha contra la subversión, una de las actividades es la del control de población. Constantemente hacían lo que llamábamos pinzas, que era que te paraba la policía, arriba subían en el colectivo, te hacían bajar de los colectivos, bueno, pedían documentación constantemente y tenían un sistema instalado que, marcando el número de documento en los vehículos, se llamaba el Digicom, me acuerdo, marcaban el número y aparecía si uno tenía algún tipo de antecedente menor, ahí no tenía una categoría de 1 a 5, ¿no? Me colocan lo que allí llamaban un tabique, que es una especie de antifaz en los ojos, y grillos, que son cadenas que me unían los dos tobillos, y me dan un número, X96, y me dan la instrucción de que a partir de ese momento yo no me llamaba más Mario Villani, sino X96. Ni bien me dicen eso, siguen hablando de otras cosas, inmediatamente viene otra persona y me pregunta cómo me llamo. Yo todavía no había entendido lo que me habían dicho y digo Mario Villani, y es el primer golpe que recibo. Eso sucedió 2 veces más, y hasta que no volví a decir que me llamaba Mario Villani, sino X96. ¿Lo trasladaron a algún lado, a algún otro lugar? El Club Atlético nos trasladan a todos los que en ese momento estábamos allí. Previo al traslado, quisiera aclarar una cosa. Me cuesta mucho utilizar la palabra traslado, porque dentro del pozo se le decía traslado cuando se llevaba un grupo de personas, aunque el resto permanecía allí, se lo llevaba del pozo y no lo volvíamos a ver. Es un eufemismo por la muerte. Es el momento que deciden que
toda la gente que ya no le sirve más para los interrogatorios y para obtener información, tienen que sacarlas del campo y matarlas para hacer lugar, fundamentalmente, ¿no? Para seguir secuestrando. El campo ya estaba lleno. Al principio, cuando una persona era retirada de capucha, eso lo sé por referencias de otros prisioneros, decían que lo pasaban al PEN, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pero después, a raíz de relatos de los guardias, a raíz de relatos de prisioneros que por error fueron llevados en los traslados y después devueltos, se sabe que a esas personas se les aplicaba un tranquilizante que ellos llamaban pentonaval y que eran cargados en camiones en el sótano, y se rumoreaba, de esto no puedo dar fe, que eran arrojados desde aviones al mar. Cruzaban información para encontrar sospechosos, los llevaban, los atormentaban, los sometían a condiciones inhumanas de vida y alojamiento, de manera de destruir más su voluntad, y de este modo trataban de obtener toda la información posible para seguir reproduciendo y buscando, en primer lugar, como definió un militar del proceso, a los guerrilleros, después a los cómplices, después a los tibios y por fin a los indiferentes. ¿En qué consistían las tareas operativas que usted tenía a su cargo? Accionar las armas contra el enemigo que me determinara la superioridad. ¿Cómo era el procedimiento de elección de los objetivos o de los blancos? Desconozco, no estaba a mi cargo. ¿Usted participaba en operativos de detención de personas? Negativo, yo accionaba las armas, no detenía. ¿Usted accionaba? Las armas. ¿Qué es accionar las armas? Apretar el gatillo. ¿Cómo era el procedimiento por el cual usted iba a cumplir estos operativos? Reitero, a mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Soy un militar, o fui un militar. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas. ¿Qué es fijar un blanco? Determinarme un blanco, sí. De un ejemplo práctico y concreto. Sí, a su frente hay una ventana, bata esa ventana con fuego, tiraba a la ventana. ¿Cuál es el ejemplo concreto de blancos en estos operativos de lucha contra la subversión? Ese que di, por ejemplo, una ventana. Señor presidente, se le pregunta a la persona que declara si alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano. ¿Puede contestar? No recuerdo. Silencio en la sala. Se advierte a la sala que a la próxima alteración del orden será desalojada. La subordinación no es sumisión. Por el contrario, es obediencia consciente al impulso de mando del superior y en función de un objetivo supremo. Las primeras amenazas que habían colocado una bomba, en el cual la policía nos decía, bueno, han llegado las amenazas, me parece que la primera hicimos caso, pero después dijimos, bueno, si vamos a hacer las amenazas, lo hacemos en el juicio. Así que un día nos pasamos un papelito, nosotros nos comunicábamos por papelitos permanentemente durante la sesión.
llegó otro papelito y dice, bueno, han llamado que va a explotar una bomba, que desalojemos la sala. Me parece que no se lo pasamos al que estaba presidiendo de nosotros en esa audiencia. Nos pasamos el papelito entre nosotros diciendo, bueno, sí, no, pum, nos levantamos, seguimos adelante, no pasó nada y el resto ya ni recibían los papelitos. Se cansaron de llamar. Me dicen, bueno, vamos a pasar a la sala de al lado y te vamos a presentar a la pequeña Lulú. Resulta ser que la pequeña Lulú era la famosa picana eléctrica, me hacen desvestir, me acuestan en un elástico de hierro, me estaquean brazos y piernas y comienzan a torturarme. Y cuando se retira la patota, me viene a hablar una de las personas que estaba de guardia, que posteriormente conocería como Lucas. Entonces Lucas me dice, bueno, mira, quédate tranquilo, me imagino que debes estar nervioso, pero esto es una simple cuestión de rutina, estamos averiguando quién sos, si no tenés nada que ver vas a volver a tu casa, si no, te vamos a matar. Los veía estos monstruos entrar así desaforados y a los gritos y algunos, y otros no los veía como si fueran a tomar un café, ¿no? Entraban, torturaban, entraban a las salitas de tortura, torturaban, de pronto aparecía el médico corriendo porque el otro había hecho un paro y venían a sacarlo del paro y el médico volvía a decir cuándo podían seguir torturando y bueno, y nosotros estábamos ahí, ¿no? Y bueno, y en algún momento dejaban de torturar y volvían a salir y te hablaban como si hubiera estado almorzando con los amigos. Yo tenía, por supuesto, un registro y un recuerdo de la situación de tortura, pero se ve que por alguna razón había como borrado el dolor físico. Entonces había armado una especie de historia para mí misma por la cual a mí me habían hecho todo el despliegue de situación de tortura, pero que por alguna razón no me habían torturado, como que hubiera sido un simulacro de tortura. Hasta que con los años empecé a poder recordar la situación concreta de tortura y a partir de recordarla empecé a recordar las sensaciones físicas y psíquicas, ¿no? Entonces ahí empecé a recordar los gritos, el terror, el maltrato, la manipulación física y al final de todo te diría, hace muy poco tiempo se me reprodujo o logré recordar el dolor físico. Se les había descompuesto la picana y me vinieron a pedir, y no era una orden, que la arreglara. Yo le dije que no la podía arreglar, que no la podía arreglar, que no quería hacer ese trabajo. Era un límite que no estaba dispuesto a pasar. Y digo, bueno, acá se terminó. Próximo traslado me incluyen. Pero me dijo, no lo querés reparar, bueno, está bien, no lo repares. Y a partir de ese momento empezaron a torturar con un variac, que es un transformador variable. Ese es un medio muy dañino que deja serias marcas, quemaduras, muy profundas físicamente. La picana tiene limitación de corriente, entrega muy poca corriente, no es mortal. En cambio el variac no tiene limitación de corriente. Y cuando empezaron a torturar con el variac, empecé a ver que la gente, además se ocupaban de que al torturado lo sacaban de la sala de tortura, generalmente lo sacaban o en coma o muy maltrecho, y lo llevaban a enfermería para poder recuperarlo y seguirlo torturando. Se ocupaban de hacérmelo pasar por delante de la puerta del taller, para que yo viera en qué estado pasaban. Incluso algunos se murieron, ¿no? Yo habría aguantado 15 días sin reparar la picana. Un día le dije, no podía ver más eso, en el estado en que quedaban los torturados con el variac. Entonces le dije a Corores, tráeme la picana que te la reparo. Lo que no le dije, era un problema de un relé que tiene la picana que no funciona, que había que cambiarlo. Pero yo le dije que el problema no era ese, era otro, que era un capacitor, un condensador, que es el que determina la energía de la chispa de la picana, que había que cambiarlo. Y le hago comprar un condensador más chico.
Además que le reparé la picana, pero una picana más débil. Y yo estaba convencida de que nos mataban a todos. Me lo habían dicho además en Fuerza Aérea, me habían dicho que ellos nos mataban a todos porque después si nos mandaban a la cárcel volvíamos a lo mismo. De manera que era indudable que nos mataban. Para mí no había ninguna duda, yo no tenía ninguna expectativa de sobrevivir de ninguna manera. Me lleva a una habitación donde me hace sentar en una especie de mesa y me saca la capucha y puedo ver que es una habitación muy pequeña donde las paredes están cubiertas de telgopor. Él me dice, pero que yo soy una nena, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Entonces me pregunta, yo estaba con el uniforme del colegio y me pregunta a qué colegio iba. Yo le dije que iba al Carlos Pellegrini, me dijo, seguro que todo viene por ese lado. Al poco rato viene un hombre donde intenta tocarme, yo le digo que por favor deje de tocarme y me dice, a vos ya te voy a agarrar, y usa una palabra irrepetible así. ¿Y sabe el nombre de esa persona o el apodo? Él me dice que después de ese intento dice que él es la vaca, hace un mugido y me saca el reloj, la cadena y los anillos y se va riendo. Después de un tiempo que no puedo determinar, aparece el hombre que me había sacado de mi casa bruscamente, que lo llamaban el Vasco, que es un hombre que tiene una voz muy penetrante, muy particular. Y me dice que me llegó el turno a mí. Entonces me lleva a la habitación esa donde había estado yo en un primer momento, de las paredes de telgopor que puedo reconocer después, me desnuda, me ata la camilla y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas. ¿Le hacía preguntas al tiempo que...? Sí, me preguntaba si yo era montonera. La imagen que daba era que el turco Julián era una especie de amo de ese lugar y que estaba, si bien no en un orden por debajo del coronel, como que le guardaban todos los demás represores cierto respeto. Este hombre se asumía nazi, cuando nos torturaba nos ponía marchas en alemán, nazi, y perseguía a los judíos, los torturaba brutalmente a los judíos. Cuando yo pasé, yo dije, Ángel Bustelo, el tipo dijo, peligroso ideólogo de la subversión. Y otro dice, a este viejo lo quemamos esta noche. Yo dije, la puta. Esa fue la entrada. Pero no solamente eso, entramos y empezaron las patadas y los sopapos, uno de este lado y otro de otro. Saltábamos de un lado. A mí me habían dicho, tenés cuidado no caerte, porque si te caes al suelo, ahí te hacen. Entonces yo me agarraba, qué sé yo, la cosa que hacía para no llegar a caerme al suelo. Hasta que finalmente a cada uno lo meten en una celda. No quiero decir lo que era esa celda. Yo lo único, mire, estaba transpirado, sucio, convertido en la última pintada. Y yo lo único que decía en esa pieza, una sola palabra, increíble, increíble. Y lo sigo diciendo, increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria. Y no deben suceder más. Durante los peores años de la dictadura, a pesar del peligro, algunas madres y abuelas comenzaron a reclamar ante la Casa de Gobierno por sus hijos y nietos desaparecidos. Decidieron llamarlas las locas de Plaza de Mayo. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor.
Son nuestra última esperanza. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Cuando ya se avecinaba todo este terrorismo de Estado y empezaron a no llegar a su casa los hijos, las hijas, cada madre, cada familia empezó una búsqueda en soledad. Yo siempre digo que no había nada escrito que nos dijera qué hacer, a dónde ir, cómo buscar, porque era una cosa inédita. Cuando los parientes de las víctimas hacían el reclamo por la vía del habeas corpus, lo que hacía el juez que le tocaba el habeas corpus era lo que se hace habitualmente. Pedía informes al Ministerio del Interior, a la Jefatura de Policía, a la Prefectura, en Chile, a todas las fuerzas de seguridad para saber si había sido detenida esa persona. Y le contestaban que no, con lo cual se chocaba con una barrera infranqueable. Porque creemos en el derecho y porque afirmamos que su vigencia se manifiesta, actualiza y vive en un poder judicial rojo, sabio e independiente, el proceso de reorganización nacional se ha impuesto como uno de los objetivos esenciales y prioritarios la consolidación de una justicia asentada en las bases sólidas de nuestros principios constitucionales que celosamente han buscado preservar los magistrados argentinos en el cumplimiento de los mandatos esenciales. Por aquellos días, la jerarquía de la Iglesia como institución decidió aceptar la barbarie y acompañar a sus autores. Monseñor Bonamín, ¿qué le diría a la juventud, para mí una juventud equivocada, que es el sector de la gente subversiva? Jóvenes de la subversión. Exacto. No son jóvenes. Fueron, renunciaron a ser. Los jóvenes tienen que quitar esta imagen del país y decir, acá en esta Argentina renovada se trabaja con alegría. Monseñor, ¿la Iglesia no le teme a esa juventud? No. Si son jóvenes, no, al revés. Si son jóvenes prematuramente viejos, sí. Si son jóvenes, pues, que o por la droga, o por la sexualidad, o por el alcohol, o por la violencia, se están desfigurando interiormente, envejeciendo prematuramente, siendo decrépitos a los 20, 25 años, a la Iglesia les tiene un miedo pánico. Con las excepciones, ¿no?, de los obispos que siempre estuvieron al lado nuestro, como aquí está el amigo Jaime de Nevares, lo que fue Enrique Angelelli, Esaine Novak, que acaba de fallecer, y Alfredo Devoto, también de Goya, de Corrientes, Saspe, pero eran muy pocos los obispos que tenían conciencia del drama del pueblo argentino. ¿Llevó usted alguna lista de esas personas que reclamaban por sus familiares? Sí, fui haciendo, de acuerdo al reclamo que yo escuchaba, fui haciendo una tarjeta, anotándolo en una hoja, que después cuando se fueron acumulando me vi obligado a ponerlas bajo abecedario, esas tarjetas, que algunos atacándome dice que es un fichero, pero son tarjetas con el nombre de la persona desaparecida, la fecha que recibía al familiar, el documento de la persona desaparecida, el lugar y la fecha. Una última, señor presidente. Para que diga el testigo, si es posible que las denuncias que recibió por desaparecidas fueran el fruto de una campaña organizada por elementos subversivos.
Puede contestar. Usted, señor presidente, está recibiendo testimonios en este recinto de hechos ocurridos 8 años atrás. Lo que ustedes escucharon, yo lo escuchaba a las pocas horas, pocos días, y le aseguro que en esto no puede haber ninguna clase de teatro. Que la Iglesia pida los perdones, yo no perdono. No soy Dios para perdonar. No sé que se lo perdone Dios, porque yo no. El testigo expresó que cuando encontró gente armada en su estudio, él dijo: ¿quiénes son ustedes? ¿Son ladrones? Mi pregunta es, ¿qué lo hizo sospechar de que podría tratarse de otra razón la presencia de esos individuos en su estudio? Puede contestar. Sí, al principio me dijeron policía, manos arriba, pero cuando he visto que me robaban todo lo que tenía, supuse que eran ladrones. Silencio en la sala. Todo lo que había ido dentro del campo de concentración era choreado, era robado. Los libros, los muebles, la ropa. A mí en particular, como yo soy físico y tengo conocimiento de electrónica, a mí me utilizaban para reparar las cosas que se afanaban, todo lo que se robaba en los procedimientos, televisores, centros musicales, grabadores, etc. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. De todos los campos de concentración, la ESMA presentó características muy particulares. La historia terrible de la Escuela Mecánica de la Armada es precisamente la historia de más de 5.000 argentinos que pasaron por ahí, la inmensa mayoría hacia una muerte ignota en los vuelos, ¿no es cierto?, sobre el Atlántico, y de un puñado que sobrevivió, 60, 70, en fin, varían los números respecto de los que sobrevivieron. Ahí tuve contacto con otros secuestrados que me dijeron: mira, acá tenemos posibilidad de trabajar, trata de mostrarte bien, trata de arreglarte, nosotros te vamos a prestar ropa linda. Yo estaba con un pantalón, yo había bajado 12 kilos y tenía el mismo pantalón con el que había caído, y una polera prestada, y entonces mis compañeras me decían que me iban a prestar ropa, que yo tratara de arreglarme, que a los marinos les gustaba que nosotras nos mostráramos femeninas y arregladitas.